Excelente, gracias. Bueno, tengan muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a esta primera clase virtual. Como ustedes pueden ver, en su pantalla les aparece lo que es una carátula con la presentación, generalidades, Colegio Joyas de Serena, materia, docente responsable. Y en esta ocasión, y este documento va a tratar de abarcar lo que es los temas que están en la guía de aplicación. Si ustedes ya revisaron en el aula virtual, he montado un resumen de la clase. Sin embargo, este documento lo vamos a estar usando para reforzar la parte teórica. Así que los contenidos que vamos a desarrollar en la clase de este día va a ser una primera parte. Ya en la otra clase vamos a completar lo que es la actividad. Profe, va a pasar listo. Abordar fuerza magnética y fuentes de campo magnético. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la hacen en el chat, por favor. Ahorita voy a silenciar a todos para que no haya interferencia con los micrófonos. Así que vamos a arrancar. Si tienen alguna duda o pregunta, la hacen en el chat, por favor. Así que vamos a dar inicio. Como les comentaba, el tema de ahora va a ser fuerza magnética y fuentes de campo magnético. Para dar inicio, vamos a dar lectura a lo que es una frase de un gran científico que es Albert Einstein. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, alguien que me haga el favor de leerla, por favor. Voluntario. Habilita su micrófono si quiere hacerme el favor de leer la frase. Un voluntario. Yo, profe. Vaya, léala, por favor. No veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adelantarte al maravilloso mundo del saber. Gracias. Adentrar. Adentrar. Muy bien. En este caso tenemos esta frase de Albert Einstein. Como todos sabemos que fue un gran físico, descubrió la relatividad general, todos los principios de mecánica. Y como todos queríamos pausa académica, poniendo como el ejemplo para esta semana, pues él pasaba 24 horas estudiando, era bastante curioso en ese sentido. Y él nos hace la reflexión de que no veamos al estudio como algo aburrido, como algo de que forzado tengo que hacerlo, sino de que es una oportunidad. Cada materia es una oportunidad para adentrarse a un mundo del saber, de conocimiento, que a la larga uno lo hace más integral, lo hace más global y sabedor de muchas cosas. Pues con esa frase vamos a arrancar entonces con la clase de este día. Si gustan y tienen cuaderno a la mano, anoten la agenda, por favor. Esta es la agenda que vamos a seguir en estas dos partes de la clase. Primera parte hoy y la segunda parte va a ser en la siguiente sesión. Si gustan, anoten la agenda. El primer punto de agenda va a ser presentación del tema, fuerza y fuentes de campo magnético. El segundo punto de agenda va a ser desarrollo y ejemplificación en la vida cotidiana. Tercer punto, una dinámica, análisis de casos cotidianos sobre fuerza y fuentes de campo magnético. Y cuarto punto, conclusiones y cierre. Esa va a ser la agenda de ahora. Si gustan, apúntenla para que tengan esa base. Luego, los indicadores de logro para esta sesión va a ser identificar las principales características de la fuerza magnética y reconocer las fuentes de campo magnético en la vida cotidiana. Si ya anotaron la agenda, me confirman, por favor, en el chat para dar paso al siguiente punto. Anotemos la agenda, por favor. Profe, lo que puso antes no había que copiarlo. No, solo la agenda. La agenda van a anotar y luego de anotar la agenda van a poner tema, fuerza y fuentes de campo magnético. Y de allí toda la explicación vayan tomando ideas principales. Yo igual les voy a compartir el documento, seamos un poco rápidos para que después ustedes detenidamente vayan tomando nota de las ideas. Kevin, en su cuaderno, vaya, en otro cuaderno de otra materia, unas páginas de papel bond puede trabajar la clase. Profe, yo no tengo cuaderno, pero lo voy a tomar en screenshot y después lo voy a copiar el cuaderno. Vaya, excelente, me parece. Igual los demás, gracias Ulises por esa idea. Los demás... Profe, no le creas. Ey, no insulte, profe, soy Brian.
Pueden tomar ¿Y esa cómo medida. así? Brian. Pueden tomar esa medida, por favor. En el Vaya, grupo. si ya estamos con agenda entonces, ya anotaron la agenda y el tema, fuerza y fuentes de campo magnético. Me confirman en el chat, por favor, para que no haya discrepancia con los micrófonos. Y los indicadores de logros no. No, eso solo es como objetivos que vamos a lograr con las clases. Solo hacerles un anuncio de que aparte de la clase vamos a tener lo que es la guía de aplicación, que son ejercicios. Algunos ya la hicieron y me la enviaron, que va a ser la parte práctica de estas sesiones. Ya estamos entonces con lo que es la agenda. Ya casi, pues. Vaya. Me avisan entonces para arrancar de lleno. Este tema es bastante interesante porque vamos a explorar, como ustedes ya conocen algunos aspectos del magnetismo, vamos a abordar lo que son las bobinas, también los conductores rectilíneos y los antecedentes históricos del magnetismo y la relación con la electricidad. Como todos sabemos, es un campo en el electromagnetismo y vamos a abordar esos aspectos en específico. ¿Ya estamos entonces? Sí. Permítame. Profe, y la guía de los ejercicios que están en el aula era la actividad del 10%. Sí, es la de esta semana. Es la que van a desarrollar esta semana. Es la aplicación de la clase teórica. Profe, Ah, pero si están dando clases no dejen guías. Es una guía corta, es de aplicación. Son 4 ejercicios. Nada más. Sí, nada más. Lo teórico aquí lo vamos a hacer con simuladores. Ya les voy a dar indicaciones de eso para la otra clase. Vaya, si ya estamos, vamos a arrancar por cuestiones de tiempo. Yo creo que no tienen otra clase después de esta. Vamos a ver si nos tomamos un poco de minutos de ello. Como les decía, el tema de ahora va a ser fuerza y fuentes de campo magnético. El objetivo del tema va a ser analizar cómo el magnetismo está relacionado con la electricidad. En lo que es el primer párrafo que ustedes pueden ver en su pantalla del magnetismo y electricidad, cuando hablamos del magnetismo y de la electricidad, vamos a hablar de fuerzas características y asociadas a los imanes. Como todos sabemos, los imanes son realmente importantes en cualquier cosa electrónica, en cualquier dispositivo. Siempre hay un fragmento, un artefacto que está asociado al magnetismo, a los imanes. Y en este caso, cuando hablamos del magnetismo y de la electricidad, nos vamos a hablar de que ambas en asociación hacen fuerzas magnéticas. Y específicamente hablando, estas fuerzas magnéticas van a depender de la corriente eléctrica. Pero para hacerles una ejemplificación al respecto, todos sabemos de que los metales son conductores de corriente eléctrica. Sin embargo, si usted lo acerca a un imán, se pega el imán en ese trozo de metal. Pero si hace la misma prueba, acerca el imán a una madera, a un trozo de madera, no ocurre el mismo efecto. ¿Pero por qué? Se pueden preguntar, ¿por qué en la madera no se atrae el imán? Sin embargo, en el metal sí. Debido Profe, a que en el caso del metal es conductor y en el caso de la madera no conduce corriente eléctrica, por tanto, la carga de la corriente y el material y sus propiedades van a determinar lo que es el campo magnético y las fuerzas magnéticas. Les voy a pedir que por favor no estén escribiendo en la presentación, por favor. Si profe, quieren tengo una pregunta. participar, vaya, si quieren participar, levantan la mano, ahí les aparece el levantar de la mano, ¿sí? Puede hacer la Profe, pregunta. ¿Sí? ¿por qué cuando uno pone un imán en la arena y cuando lo saca le quedan como pedacitos chiquititos de imanes pegados? Eso es debido a de que en el caso de la arena hay piedras ferromagnéticas.
o sea, de que tienen cantidades mínimas, minúsculas de hierro, o sea, o también de níquel, que son materiales que son conductores de corriente eléctrica. Álvaro, ¿cuál es su pregunta? ¿La puede hacer? ¿Puede habilitar su No micrófono? sé si ya pasó lista porque acabo de entrar a la clase, entonces no sabía. Sí, ya tomé la screenshot. Ah, bueno. Sí, como les decía, cuando hablamos del magnetismo de la electricidad, la corriente eléctrica determina mucho las propiedades magnéticas y en conjunto la electricidad produce un campo magnético y viceversa. Vamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos del magnetismo tiene su historia. No es algo de que surgió de la noche a la mañana, como dicen, ni de que a alguien se le ocurrió de la nada. Esta piedra tiene polo norte y sur, atrae a materiales ferromagnéticos. No, sino de que hace unos 2000 años aproximadamente, allá en una ciudad griega, Magnesia, ya que de allí viene la palabra que magnetismo, que está en la región de Asia Menor, allí se encontró una piedra. Esta piedra tenía ciertas características que resaltaban por encima de las demás piedras. Tenía un color oscuro y de igual manera esta piedra tenía el potencial de poder atraer objetos que eran metálicos, que eran ferromagnéticos. Y esta piedra, ¿alguien sabe cómo se llama? Que acá tenemos en la imagen. Punto para alguien que me diga cómo se llama. Puede levantar la mano y yo le doy la palabra. Sí. Álvaro. Si no me equivoco, magnetita. Gracias, muy bien. Y es la magnetita. La magnetita está compuesta de hierro, níquel, son aleaciones de ambos materiales. Y esta piedra que ustedes ven ahí en su pantalla, o sea, es bien curioso de que atrae cualquier cosa metálica. Una piedra, usted puede encontrarse, en general se encuentran, no tan cotidianamente, pero se logran encontrar en la naturaleza. Pues esta piedra fue la base o allí es donde inició lo que es lo que tiene que ver con el magnetismo, de la magnetita de esta piedra precisamente. Y después de que se realizaron ciertos estudios, Tales de Mileto realizó un estudio sobre la magnetita y de que tenían polos norte y sur y de que si eran polos iguales se repelen y si eran polos distintos se atraían. Pues a partir de ahí se empezaron a realizar diferentes estudios. Y como ustedes pueden ver, esta disciplina del magnetismo se fue desarrollando año tras año. A partir de 1500, como ustedes pueden ver, Hilbert, que fue un matemático, él encontró de que el magnetismo estaba asociado a campos y que la electricidad producía esos campos. Luego Ampère, que es donde viene la unidad que ustedes ya conocen, del amperímetro y todas esas cuestiones que tienen que ver con la intensidad eléctrica, Ampère añadió de que no únicamente existía un campo tal cual y que tenía norte y sur, sino de que también tenía intensidad ese campo, tenía un flujo. Luego Ørsted, en 1777 a 1851, este hombre vino a revolucionar todo lo que había descubierto Ampère y Hilbert, ya que él encontró de que había una relación entre el magnetismo y la electricidad con el experimento que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Este experimento, que es bastante sencillo, ustedes lo pueden replicar si les da el tiempo. Este experimento consiste en alambre de cobre y ese alambre de cobre, si ustedes notan, tiene una sección en la cual está enrollado en espiral el alambre. ¿Alguien me puede decir cómo se le llaman a esa parte del alambre enrollado? ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces es cierto que el electromagnetismo se considera una de las fuerzas fundamentales del universo. Sí, es la clave hasta incluso de la gravedad, explica la gravedad, muchos fenómenos gravitatorios. Pero regresando, muchas gracias, mujer, pero regresando a esta cuestión, ¿cómo se le denomina? Ustedes que son especialistas en cosas electrónicas, a esas partes en las cuales se enrollan el alambre de cobre en forma de espiral, ¿cómo se le llama a eso? Si no me equivoco, el embobinado, ¿no? Bobina, profe. Pero el alambre, ¿cómo se le llama a cada vuelta? A las vueltas. A las vueltas, ¿cómo se le denomina? Punto, Embobinado. ahí, para examen.
Espiras. Espira, gracias, Corea. Y precisamente se Espiral, llaman profe. espiras. De ahí viene el movimiento espiral. Y estas espiras, como ustedes pueden ver, son las que encontramos también en las bobinas, en un transformador. Son vueltas y vueltas y vueltas de cobre que forman un campo magnético. Si ustedes fijan, se ve como que si fuera una manzana la forma que tienen el campo, las líneas del campo. Y acá vemos claramente de que el generador que está brindando corriente eléctrica a lo que es a todo el hilo conductor, que es el alambre de cobre, pasa por toda la sección del cobre, se transforma lo que es en un campo magnético. Y precisamente eso encontró Ørsted en su experimento. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. ¿Alguna duda hasta el momento? Pueden utilizar el chat o habilitar su micrófono o levantar la mano. Vaya, si no hay, seguimos a la siguiente lámina. Vaya, acá nos adentramos un poco a lo que es ya las aplicaciones o precisamente a artefactos que ya tienen polos, polaridad. Y precisamente hablando de ello, son los imanes. Le voy a dar ahorita la participación. ¿Ustedes consideran de que los imanes son naturales o son artificiales? Naturales. Yo pienso que son naturales. ¿Y por qué dicen que son naturales? Explíqueme una persona levanta la mano y le doy la palabra. Porque Dios los hizo. Otra opinión, aparte de esa. Es porque Dylan. lo sacan de minas. Dylan. Porque son provenientes de la naturaleza, profe. O sea, por naturaleza existen ya. Vaya, para ponérselos así. Vaya, este imán de la Profe. figura B, el imán de la figura B, ¿ustedes creen de que así lo van a encontrar en la naturaleza ya con esa forma de barra? Hombre, es que en realidad No, ahí está procesado ya. Ajá, son Ella cállense. Por tanto, Profe. es natural y también del otro. Cuando hablamos de los imanes, la magnetita es la natural, la piedra. Sin embargo, los imanes son En productos del silicio, hombre. Todos los imanes que ustedes conocen son productos de que el hombre ha hecho, el ser humano, para no ser sexista, el ser humano con aleaciones de níquel y hierro, Ya me fue la idea. se crean lo que son los imanes. Los imanes no son naturales, sino que la magnetita es la natural, mientras los imanes son aleaciones que el ser humano hace. Y en este caso, cuando nos adentramos a los fenómenos magnéticos y a la fuerza magnética, hablamos precisamente de los imanes. Y como todos sabemos, los imanes, como ustedes pueden ver acá en la figura, ¿por qué se caracteriza un imán? ¿Alguien que me diga? Abro el hilo para la participación. ¿Por qué se porque tiene un caracteriza? positivo y un negativo. Gracias, muy bien. Tiene Y en polos. ese caso tenemos dos polos, positivo y negativo. ¿El positivo es el norte o es el sur? Positivo es el norte, negativo es el sur, creo. No estoy muy seguro. ¿Otra opinión? Ajá, otra opinión. ¿Los demás? ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El norte es el positivo y el sur es el negativo. Gracias. Y en ese caso es así. Tenemos de que el norte es el positivo y el sur el negativo. Y sin importar la forma del imán, imagínense acá, la forma que tiene, es bastante deforme la estructura de este objeto magnético, de este imán precisamente. Pero siempre va a tener polo norte y polo sur. De igual manera, este imán en forma de barra tiene polo norte y polo sur. Y como ustedes pueden ver en la figura C, también hay un norte y un sur. Pero les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasaría si en el caso del imán C lo cortáramos a la mitad? ¿Creen que aún solo va a haber en una mitad solo norte y en la otra mitad solo sur? Siempre va a tener las dos, el positivo y el negativo. Muy bien. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Profe, pero si los Se vuelve. profe, si los cortan y los ponen al lado contrario, ya no va a ser lo mismo. Vaya, la cuestión es, ¿qué opinan No ustedes? se pueden pegar.
si lo cortamos a la mitad, supongamos que este imán en forma de U, lo cortamos a la mitad y separamos norte y separamos sur. Norte solo tendrá ese sentido, ese polo, esa fracción del imán, o ambos tendrán norte y sur, norte y sur. Ambos tendrán norte y sur. Muy bien. En ese caso Y en ya ese se le caso, cuando hablamos de las propiedades magnéticas, y como todos sabemos, la fuerza magnética depende de esas propiedades, se conservan los polos. Por tanto, este sur, si usted lo corta a la mitad, va a tener norte también. Y si este norte, también esta parte del imán va a tener sur. Siempre se van a conservar las cargas. Y cuando hablamos de la fuerza magnética, vamos a hablar de que hay dos tipos. Hablamos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. En esta imagen, ¿qué tipo de fuerza ven ustedes? ¿Se atraen o se repelen? ¿Y por qué? Se repelan porque no son del mismo, porque no son el positivo, mismo polo. positivo. Fuerzas iguales se repelen, se puede decir. Muy bien. Porque Y en están este en el mismo caso, sentido. como es sur y sur, se repelen. Mientras acá, en esta segunda imagen, si ustedes se fijan, tenemos norte y sur y se atraen. Y prácticamente la configuración de polos, cuando hablamos del mismo tipo, norte-norte y también sur y sur, se repelen. Mientras polos distintos como tipo norte-sur y sur-norte se atraen. Prácticamente esa es la clave. Los imanes son los que provocan fuerzas magnéticas, cualquier material que tiene un comportamiento como imán, y van a tener estos dos sentidos de fuerzas, atracción o repulsión, que es lo más misterioso en la naturaleza. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar un poco de la Tierra. Todos sabemos de que la Tierra se comporta como un gran imán. Es como un imán gigantesco la Tierra, su núcleo, ya que hay níquel y hierro fundido. Y en el caso de la Tierra, tiene un aspecto característico. El norte magnético, ¿a dónde está situado? Abro la participación, pueden usar el chat o levantar la mano. El norte magnético está en el sur geográfico o en el norte geográfico. Por ejemplo, acá, en el polo norte, ahí donde está Alaska, más allá de Estados Unidos, en el norte está lo que es el norte magnético. Geográficamente, como están los polos. ¿Qué opinan ustedes? Efectivamente, o sea, geográficamente. Ajá, acá, por ejemplo, acá en el norte. Apagamos el micrófono, por favor, joven. Como les decía, en el norte geográfico está el sur magnético, viceversa. Profe, ¿Sí? en el norte geográfico. No se le escuchó claramente, Corea. Que en el norte geográfico está el sur magnético y en el sur geográfico está el norte magnético. Muchas gracias. Y en efecto, cuando hablamos de que la Tierra es un gran imán, los polos están invertidos. Si ustedes se fijan, el norte magnético no está en el sur o en el norte geográfico, sino que están de cabeza. El sur magnético lo encontramos en el norte, allá en Alaska, y el sur magnético lo encontramos a la inversa, en el norte. Por tanto, cuando hablamos del electromagnetismo, para que haya magnetismo en la Tierra, para que exista este campo y estos polos magnéticos, tiene que haber cargas. Y las cargas eléctricas, ¿de dónde provienen para generar el campo magnético de la Tierra? Del Sol. El Sol determina lo que es... Traigan ese chucho. Apagamos el micrófono, por favor. Como les decía, en el caso de la Tierra, el Sol es el que determina y sus cargas eléctricas el valor del campo de la Tierra. Acá está lo que les comentaba de la imposibilidad de aislar los polos de un imán. ¿Ustedes creen que hay una posibilidad para separar norte y sur en un imán? O sea, que solo nos quede norte, un polo. ¿Creen que fuera posible? No. ¿Por qué? Pero si lo tienen al vacío, para ponerles un ejemplo.
¿Qué opinan? Pueden utilizar el chat si les da pena habilitar su micrófono o levantan la mano y opinan. ¿Creen que fuera posible? Acá vemos un caso, vemos un imán, se separa la mitad. Siempre, y cada mitad va a tener norte y sur y norte y sur. Esa mitad de la mitad tiene también norte y sur y norte y sur. Y si lo hacemos así sucesivamente hasta llegar al fragmento más pequeño, ¿creen que se puede separar norte y sur? No, siempre va a tener ambos puntos. No. Pues para darles un dato, atómicamente sí. Si usted separa el átomo, usted separa los protones y los electrones, lo que se llaman iones. Los iones solo son electrones y los protones tienen una antipartícula que son los positrones. Pues atómicamente, si llegamos a esa escala de separar, sí fuera posible, ya que el electromagnetismo depende de los electrones y los protones. Como sabemos, el sur, protones, norte, electrones. Pero a nivel nuestro, a nivel mesoscópico, a nuestro nivel de realidad, estos objetos que nos rodean en nuestro entorno, no fuera posible, ya que a pequeñas escalas sí fuera realizable. También tenemos otros materiales, no sé si ustedes saben cómo se llama esta piedra, donde hay restos de fósiles, de mosquitos, incluso hasta de mosquitos de la era de los dinosaurios han encontrado en estas piedras. No sé si ustedes saben cómo se llaman. Voluntario. Ámbar. El ámbar. El ámbar es una piedra que tiene trazas de hierro y que es bastante, o sea, se puede magnetizar. Por frotación, prácticamente ocurre ese efecto. Usted frota la piedra en un trozo de tela, la carga o en su cabello y atrae materiales. Y el ámbar es un material que de la naturaleza tiene estos efectos magnéticos. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Tenemos todo claro? Sí, todo bien. Vale. Ahora vamos al siguiente punto. Por favor, los micrófonos. De prestarle atención a eso. Ahora vamos al siguiente caso. Si ustedes se preguntan, pero ¿cómo se mide la fuerza magnética? La fuerza magnética se utiliza esta fórmula. Fuerza magnética es del orden del 1 entre R al cuadrado. ¿Qué significa eso? De que el radio va a depender la fuerza magnética. Como todos sabemos, los imanes para que tengan fuerza tienen que estar cerca o tienen que estar lejos. Tienen que estar a corta distancia, ¿verdad? Y por tanto, el magnetismo funciona de esa forma, a corta distancia. Acá tenemos ese experimento en pantalla donde se mide lo que es la fuerza entre los polos diferentes, se atraen y ahí sí como medimos la fuerza entre ellos. Y también el magnetismo depende del espectro magnético. Como todos sabemos, la luz es la causante del espectro electromagnético y está en nuestro entorno y asimismo determina los campos, el valor de los campos magnéticos. Solo un anuncio. Me acaba de avisar la aplicación de que ya casi se agota el tiempo. Si en dado caso termina la llamada, así abruptamente, les voy a volver a compartir el enlace para que vuelvan a ingresar. Si llega a pasar eso, para que estén enterados de ello, por favor. Solo 40 minutos son de clase, profe. Sí, ya casi terminamos, ahorita vamos a terminar. Y acá con esta lámina vamos a terminar esta primera parte. Como ustedes pueden ver acá, tenemos un experimento que es trazas de hierro, un imán por debajo de una superficie plana y vemos de que en efecto se generan líneas del campo magnético, pero depende, como les insisto, de R, de la distancia. Y cuando hablamos precisamente del campo magnético, de las fuerzas magnéticas, hablamos de las líneas. Las líneas determinan el campo y como podemos observar en la imagen, las líneas van de norte a sur. Siempre van a ir en esa dirección, de positivo al negativo. Y en el caso del planeta Tierra, no sé si ustedes saben, pero se están moviendo los polos magnéticos. No es mentira eso de que salen algunas publicaciones. O la película esa del 2012, sino de que el movimiento es bastante lento, que el planeta tiene esa sucesión cada 5.000 años
genera cambios climáticos y otros aspectos que impactan en cierto modo en la vida en la Tierra. Sin embargo, las líneas de fuerza magnética ya determinan mucho lo que es el campo y la fuerza del campo. Así que hasta acá vamos a llegar con esta primera parte de la clase. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla ahorita. Si pueden habilitar su micrófono, levantan su mano o comentan en el chat. La clase termina a las 2. ¿Preguntas o dudas? No. Y este documento lo va a poner en el grupo, profe. Sí, les voy a compartir el documento en el grupo y van a hacer un resumen de una página de lo teórico, de ideas. Y aparte de eso, les voy a compartir el video de la clase en el grupo para que lo tengan a disposición, para que lo vuelvan a ver si necesitan aclarar ciertos aspectos